El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. Wina y Phil, dos amigos de toda la vida, solían hablar de sus sueños más profundos durante las tardes tranquilas bajo el sol. Ambos compartían un deseo común: visitar las misteriosas cataratas que, según las leyendas, solo podían ser encontradas bajo la luz de una luna llena. Decían que esas aguas eran hogar de maravillas inexploradas, y que aquellos que se atrevieran a visitarlas podrían experimentar lo imposible. Una noche en particular, cuando la luna brillaba en lo alto, Wina y Phil se encontraron junto a un viejo mapa que Wina había descubierto en la casa de su abuelo. El papel era antiguo, con bordes desgastados, y mostraba un camino que se perdía en la espesura de un bosque olvidado. ¿Y si vamos esta misma noche?, preguntó Wina, con un brillo de emoción en los ojos. Phil, siempre más cauteloso, dudó por un momento, pero algo en la voz de su amiga lo convenció. El silencio de la noche, el brillo plateado de la luna, y la promesa de una aventura fantástica los envolvieron. «Vamos», dijo finalmente, con una sonrisa de complicidad. «Si no lo hacemos ahora, nunca lo haremos». Con mochilas ligeras, partieron hacia la espesura del bosque. El sendero era suave, casi imperceptible, pero el mapa parecía guiarles como si tuviera vida propia. Los árboles altos se erguían a ambos lados, y el viento susurraba melodías antiguas que parecían contar historias de viajeros anteriores. Las ramas de los árboles brillaban bajo la luz lunar, dándole al entorno un aire mágico. Con cada paso que daban, Wina y Phil se sentían más conectados con la naturaleza. La luna iluminaba su camino, mientras las estrellas titilaban como guías lejanas. A medida que avanzaban, sentían que el mundo a su alrededor cambiaba lentamente. Las plantas se volvían más grandes, las flores parecían brillar desde su interior, y el aire tenía una fragancia dulce y embriagadora. Tras varias horas de caminata, llegaron a un claro. Allí, frente a ellos, se alzaban las legendarias cataratas. El agua caía en un torrente cristalino, reflejando la luz de la luna como miles de diamantes danzantes. El sonido de las aguas era calmante, casi hipnótico, como una melodía ancestral que acariciaba el alma. «Es increíble», susurró Phil, sin poder apartar la vista de la maravilla que tenían frente a ellos. Wina asintió en silencio. Las cataratas eran más bellas de lo que jamás habrían imaginado. Se acercaron a la orilla y sintieron el suave rocío del agua en sus rostros. Todo el lugar estaba envuelto en un aura de serenidad y magia. Las plantas a su alrededor parecían moverse al ritmo del agua, como si fueran parte de un baile eterno. Pero, mientras contemplaban la majestuosidad del lugar, no sabían que entrar en ese mundo encantado era solo el comienzo de una aventura más grande de lo que podían imaginar. Aún no sabían que dejar las cataratas no sería tan sencillo como llegar hasta ellas. Así comenzaba su travesía, bajo la luz de la luna, hacia lo desconocido. El tiempo parecía detenerse en las cataratas. Wina y Phil se sentaron al borde de la laguna que formaba el agua al caer, maravillados por la calma que impregnaba el ambiente. Era como si el sonido de las cascadas apaciguara cualquier inquietud, y el resplandor plateado de la luna sobre el agua hacía que todo se viera surreal. «Nunca he sentido algo así», dijo Wina en voz baja, casi temerosa de romper la serenidad del lugar. «Es como si estuviéramos en un sueño», respondió Phil, sumido en el mismo estado de asombro. Mientras observaban, comenzaron a notar detalles que antes les habían pasado desapercibidos.
La vegetación alrededor de las cataratas no era común. Las flores tenían pétalos que brillaban como si estuvieran hechos de cristal, y las hojas de los árboles centelleaban con pequeños puntos de luz, como si estuvieran cubiertas de diminutas estrellas. A lo lejos, entre los arbustos, pequeñas criaturas luminosas revoloteaban entre las plantas, emitiendo suaves destellos de colores que pintaban el aire a su paso. «Nunca he visto algo así», comentó Wina, mientras intentaba acercarse a una de esas criaturas. Esta, al notar su presencia, se alejó rápidamente, dejando una estela de luz tras de sí. «Esto no es un lugar común», afirmó Phil, mirando hacia el cielo. Las estrellas parecían más brillantes, más cercanas, como si todo el universo estuviera observando lo que sucedía en ese rincón escondido del mundo. A medida que pasaban las horas, comenzaron a sentir una extraña conexión con las cataratas. No era solo un lugar hermoso, había algo profundamente mágico, algo que les hacía sentir como si pertenecieran allí. El agua, que fluía incesante desde lo alto, parecía estar cantando una canción antigua, una melodía que resonaba en sus corazones. Era una sensación de paz, de comunión con la naturaleza y con algo más grande. «¿Escuchas eso?», preguntó Wina, inclinándose hacia el agua. Phil, que estaba distraído admirando las criaturas luminosas, la miró confundido. «El agua parece estar susurrando», explicó Wina, cerrando los ojos y prestando atención. Phil también se concentró en el sonido de las cascadas. Al principio, solo escuchaba el ruido habitual del agua cayendo, pero poco a poco, comenzó a notar lo que Wina decía. Entre el rugido de las cataratas, había un murmullo suave, como si el agua estuviera contando una historia milenaria que solo los que prestaran verdadera atención podrían entender. «Es como si nos hablara», dijo Phil, incrédulo. «Pero no entiendo lo que dice». «Yo tampoco», respondió Wina, pero algo en su interior le decía que ese susurro no era para ser entendido con palabras. Era como un llamado, una invitación a dejarse llevar por la magia del lugar. Se levantaron y caminaron por los alrededores, maravillándose con cada rincón de ese paraíso oculto. En un punto, Wina se detuvo al borde de la laguna. El agua era tan clara que podía ver el fondo, pero lo que más le sorprendió fue el reflejo en la superficie. Mientras miraba, no solo vio su rostro y el de Phil, sino algo más. «Phil, mira», dijo en un tono de alarma tranquila. Cuando Phil se acercó, ambos observaron cómo en el reflejo aparecían figuras etéreas, como si el agua estuviera mostrando algo del pasado o de otro mundo. Eran sombras suaves, apenas perceptibles, pero que parecían moverse, danzar y fluir junto con el agua. ¿Qué es esto?», preguntó Phil, sin poder apartar la vista del fenómeno. «No lo sé», respondió Wina, casi sin aliento. «Pero creo que estamos viendo algo que nadie más ha visto antes». Las figuras en el agua se desvanecieron lentamente, como si solo hubieran querido mostrarles un breve atisbo de su presencia. Sin embargo, la sensación de maravilla y misterio seguía latente en el aire. «Creo que este lugar es más de lo que pensábamos», dijo Phil, con una mezcla de emoción y respeto. «Es como si fuera sagrado». Wina asintió, sin palabras para describir lo que sentía. Sabían que algo más profundo ocurría en esas cataratas, algo que no podían explicar pero que los atraía como un imán. La noche continuaba, y aunque estaban rodeados de maravillas naturales, una ligera inquietud comenzó a asentarse en sus corazones. Habían llegado a un lugar del que quizá no sería tan fácil salir. Las maravillas que presenciaban eran tanto fascinantes como desconcertantes, y empezaban a intuir que, de alguna forma, ya no eran solo visitantes, sino que se estaban convirtiendo en parte de ese mundo encantado. La noche continuaba avanzando, pero el tiempo parecía no tener significado en las cataratas encantadas. El cielo se mantenía despejado, con la luna brillando imponente sobre ellos, mientras el murmullo del agua persistía como una canción interminable. Wina y Phil,
a pesar de estar rodeados de maravillas, empezaban a sentir un leve desconcierto. Era como si el encanto del lugar estuviera ganando cada vez más fuerza sobre ellos. «Es extraño, Phil», dijo Wina mientras observaba las aguas. «Parece que llevamos aquí horas, pero no me siento cansada». Phil, que estaba acariciando la superficie del agua con la mano, asintió en silencio. «Es como si el tiempo aquí fuera diferente», comentó, y luego agregó con una risa nerviosa. «Pero debemos tener cuidado, Wina. Lugares como este, tan hermosos, siempre tienen un precio». Sus palabras parecieron resonar en el aire. La atmósfera se volvió aún más densa, como si algo invisible hubiera escuchado la conversación. El sonido del agua cambió súbitamente. El murmullo suave que antes les envolvía ahora parecía más profundo, más solemne, casi triste. «¿Lo escuchas?», preguntó Wina, frunciendo el ceño. «El agua suena diferente». «Sí», respondió Phil, levantándose rápidamente. «Es como si estuviera llorando». Ambos se miraron en silencio. El aire alrededor de las cataratas se tornaba más frío, y aunque la luna seguía iluminando el lugar, la sensación de tranquilidad había dado paso a una inquietud palpable. Sin embargo, atraídos por la nueva melodía que brotaba de las cascadas, Wina y Phil decidieron acercarse aún más al agua. La corriente, que antes caía con elegancia, ahora parecía arrastrar una tristeza profunda, como si en su flujo estuviera cargando con secretos antiguos. «Creo que esto es lo que nos quiso mostrar desde el principio», dijo Wina en voz baja, sintiendo una conexión aún más profunda con el lugar. Phil se inclinó hacia adelante, examinando las aguas cristalinas con atención. De repente, un destello en el fondo de la laguna captó su atención. Parecía ser una luz que parpadeaba suavemente desde las profundidades. «¿Ves eso?», preguntó Phil, señalando el destello. Wina se inclinó junto a él, siguiendo su mirada. «Es como una luz bajo el agua», dijo ella, fascinada. «Quizá haya algo ahí abajo». La curiosidad empezó a reemplazar el desconcierto. Sin pensarlo demasiado, Wina metió su mano en la fría agua y, al hacerlo, sintió una suave corriente que le acariciaba la piel, como si el agua estuviera viva. Phil lo observaba con una mezcla de precaución y fascinación. «No sé si deberíamos», comenzó a decir Phil, pero su voz se cortó al ver cómo la luz bajo el agua se intensificaba, como si respondiera al toque de Wina. El destello creció, y de repente, una figura comenzó a emerger de las profundidades. No era una figura humana, ni una criatura que hubieran visto antes. Era una forma etérea, hecha de agua y luz, que se alzaba ante ellos como si hubiera estado esperando ese momento por siglos. «¿Qué es?», preguntó Wina, sin poder apartar la mirada de la figura que danzaba sobre el agua, moviéndose al compás de la corriente. La figura, en su suavidad líquida, parecía moverse con gracia. Su forma cambiaba continuamente, tomando la apariencia de animales, plantas, y finalmente una figura femenina que parecía formada por la propia esencia de las cataratas. Sus ojos, aunque no del todo definidos, se dirigieron hacia ellos con una expresión de tristeza y melancolía. «Hijos de la luna, han sido llamados a este lugar», dijo la figura con una voz que resonaba como el eco de la cascada misma. Wina y Phil intercambiaron miradas incrédulas. Nunca habían escuchado una voz tan suave y profunda al mismo tiempo. «¿Quién eres?», se atrevió a preguntar Phil, su corazón acelerado por la extraña visión. «Soy el espíritu de estas aguas, el guardián de las cataratas y de los secretos que aquí habitan», respondió la figura, flotando sobre la superficie del agua. «Ustedes han sido atraídos por la luz de la luna, como muchos antes de ustedes. Pero deben saber que este lugar, aunque hermoso, no es solo un refugio de paz. Hay un precio por entrar y un precio por salir». Las palabras del espíritu resonaron en el aire. Wina sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Qué quieres decir?»,
Preguntó Wina, tratando de entender la gravedad de la situación. El lugar donde se encuentran está conectado con el corazón mismo de la naturaleza. Aquí, el tiempo y el espacio son diferentes. Han cruzado un umbral y, al hacerlo, han tocado el alma de estas tierras. Pero ahora que han entrado, deberán pasar una prueba para regresar a su mundo. Phil, que hasta entonces había permanecido en silencio, se adelantó un paso. ¿Qué clase de prueba?, preguntó, con un tono de preocupación. La figura los miró en silencio por unos momentos antes de hablar nuevamente. La prueba del corazón, respondió el espíritu. Solo aquellos que son puros de corazón y que entienden el verdadero significado de lo que han presenciado pueden regresar a su hogar. Otros quedan atrapados aquí, entre el flujo interminable de estas aguas. Wina y Phil sintieron el peso de las palabras del espíritu. Lo que había comenzado como una simple excursión bajo la luz de la luna se había transformado en algo mucho más serio, más profundo. ¿Y cómo sabremos si estamos listos para esta prueba?, preguntó Wina, con una mezcla de valentía y temor. El espíritu sonrió suavemente, y la luz que irradiaba su cuerpo comenzó a desvanecerse lentamente. El agua les dará las respuestas que buscan, dijo antes de desaparecer completamente en la corriente. El silencio volvió a caer sobre las cataratas, y aunque el sonido del agua seguía siendo calmante, una nueva sensación de urgencia envolvía a Wina y Phil. Sabían que su aventura apenas comenzaba, y que para salir de ese lugar encantado, tendrían que enfrentarse a mucho más de lo que habían imaginado. Wina y Phil quedaron en silencio después de la desaparición del espíritu. El murmullo de las cataratas, que había vuelto a ser apacible, no calmaba la inquietud que sentían en sus corazones. El cielo seguía despejado, pero la sensación de que algo grande estaba por suceder se cernía sobre ellos. ¿Crees que esto sea real?, preguntó Wina en voz baja, sin apartar la vista de la laguna cristalina donde había aparecido el espíritu. Phil, todavía asimilando las palabras del guardián, se quedó pensativo antes de responder. No lo sé, contestó finalmente. Pero si hay algo que debemos aprender aquí, tal vez esté relacionado con lo que llevamos dentro. El corazón, dijo. ¿Qué crees que significa esa prueba? Wina, siempre dispuesta a encontrar la lógica en todo, pensó por un momento. Quizá tiene que ver con lo que realmente sentimos, con nuestras emociones más profundas, dijo ella. Pero, ¿cómo se supone que descubramos eso aquí? Phil no tenía respuestas, pero una corazonada le decía que el agua guardaba más secretos de los que podían ver a simple vista. El espíritu dijo que el agua nos daría las respuestas, dijo Phil. Quizá debamos mirar más de cerca. Tal vez haya algo en el reflejo, algo que no podemos ver con los ojos, pero que está ahí esperando. Ambos se arrodillaron junto a la orilla de la laguna, sus ojos fijos en la superficie quieta. La luna brillaba como un faro, y su reflejo iluminaba el agua, dándoles una visión clara de sí mismos. Pero lo que vieron no era lo que esperaban. En lugar de sus rostros tranquilos y familiares, las figuras que les devolvían la mirada estaban distorsionadas, cargadas de emociones que no recordaban haber sentido. En el reflejo, Wina parecía preocupada, sus ojos reflejaban una ansiedad que en su rostro real no estaba presente. Phil, por su parte, lucía más serio de lo que se sentía, como si estuviera cargando con un peso invisible. ¿Ves eso?, preguntó Wina, tocando su rostro y comparándolo con el reflejo. No me veo así, pero el reflejo muestra algo diferente. Es como si nuestras emociones se manifestaran aquí de otra manera, dijo Phil, frunciendo el ceño. Tal vez la prueba no sea algo físico, sino algo emocional. Algo que está dentro de nosotros. El agua comenzó a agitarse suavemente, como si respondiera a sus pensamientos. Una voz suave y etérea resonó a su alrededor, sin un origen claro. El reflejo del corazón no miente. Lo que ven aquí es lo que realmente habita en ustedes.
Solo enfrentando lo que llevan dentro podrán encontrar el camino de regreso. Wina y Phil se miraron. Ahora comprendían que la prueba no sería tan simple. Tenían que mirar dentro de sí mismos, aceptar lo que veían, y de alguna manera encontrar una salida a través de la verdad de sus corazones. ¿Qué ves en tu reflejo, Wina?, preguntó Phil, con voz suave pero firme. Wina observó de nuevo su imagen en el agua. La ansiedad que veía reflejada le era extrañamente familiar. A lo largo de su vida, había sido una persona que siempre buscaba respuestas, controlando cada situación para evitar lo desconocido. Pero en ese lugar, bajo la luz de la luna, no tenía control sobre nada. El miedo a lo desconocido la carcomía, aunque no lo había admitido hasta ahora. Tengo miedo de lo que no puedo controlar, dijo Wina con una sinceridad que la sorprendió. Siempre he querido tener todo bajo control, pero aquí no tengo idea de lo que va a suceder. Me asusta. Phil escuchó en silencio, asintiendo lentamente. Es normal, dijo. Yo también me siento así a veces. Aunque no lo muestre, siempre he sido el que trata de aparentar calma, de no dejar que los demás vean lo que realmente me preocupa. Phil miró su propio reflejo. En él podía ver algo que nunca había admitido en voz alta. Siempre había sido el protector, el fuerte. Pero ahora, al observar su imagen distorsionada, reconocía que esa fachada solo ocultaba el miedo a fallar, a no estar a la altura de lo que los demás esperaban de él. Comenzó, tomando aire profundamente. Siempre me he sentido responsable de todo y de todos. Como si tuviera que protegerte a ti y a los demás que me importan. Pero lo cierto es que no siempre sé qué hacer. A veces temo fallar, no solo a ti, sino a mí mismo. El agua, que antes estaba inquieta, comenzó a calmarse nuevamente. El reflejo de ambos se fue aclarando, volviendo a la normalidad. Era como si, al confesar sus verdades más íntimas, hubieran comenzado a liberar el peso que llevaban. La voz etérea resonó una vez más, pero esta vez con un tono más suave, casi complacido. El primer paso hacia la libertad es la aceptación. Ustedes han enfrentado sus corazones y han aceptado lo que llevan dentro. Pero aún hay más por descubrir. La corriente del agua comenzó a brillar con una luz tenue, como si el río mismo les mostrara el camino a seguir. Las cataratas ya no parecían llorar, en su lugar, el murmullo suave regresó, pero esta vez, con una melodía pacífica que los envolvía. Creo que estamos avanzando, dijo Phil, mirando a Wina. Aunque no sé cuánto más queda por recorrer. Wina asintió, pero a pesar de la incertidumbre que aún sentía, una nueva sensación la invadía. El miedo había disminuido, reemplazado por la claridad de haber enfrentado lo que la atormentaba. Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos, dijo Wina con una sonrisa débil, pero sincera. Ambos se levantaron, con la luz de las cataratas guiándolos hacia lo desconocido. Sabían que la prueba aún no había terminado, pero ya no estaban solos, ni en el sentido más profundo. Habían comenzado a descubrir las verdaderas maravillas del lugar, no solo en lo que los rodeaba, sino también en ellos mismos. Después de la experiencia junto a la laguna, Wina y Phil continuaron su travesía por el sendero que la corriente luminosa del agua les señalaba. El viento susurraba a su alrededor, pero no era el mismo aire cálido de antes. Había un toque de misterio en el ambiente, como si el lugar los invitara a seguir adelante, pero al mismo tiempo, les advirtiera de que no todo sería lo que parecía. Este camino se siente diferente, comentó Phil, observando las sombras que se alargaban a lo largo del sendero. No sé si es el lugar o si somos nosotros los que hemos cambiado. Wina asintió en silencio. Las confesiones que ambos habían hecho junto a la laguna seguían frescas en su mente, pero con ellas también había llegado una sensación de ligereza. Sin embargo, sentía que el viaje aún estaba lejos de terminar, y que las verdaderas pruebas recién comenzaban.
El sendero los llevó a un pequeño claro rodeado de altos árboles cuyas copas se perdían en la oscuridad del cielo. La luz de la luna, que había sido constante durante todo el viaje, comenzó a desvanecerse, envolviendo el lugar en una penumbra suave. Al centro del claro, una figura se alzaba, alta y esbelta, con una capa de tonos brillantes que cambiaban con cada movimiento de las hojas en el viento. «Bienvenidos», dijo una voz suave, pero cargada de autoridad. «Han recorrido un largo camino para llegar hasta aquí». La figura se reveló lentamente bajo la escasa luz. Era una mujer de ojos brillantes y facciones etéreas, como si no perteneciera completamente a ese mundo. Parecía al mismo tiempo parte del bosque y una extraña en él. Sus manos sostenían un cetro largo de madera trenzada que brillaba con una luz tenue, casi imperceptible. «¿Quién eres?», preguntó Wina, dando un paso adelante. «Soy la guardiana de este tramo del camino», respondió la mujer. «Mi deber es asegurarme de que quienes lleguen hasta aquí estén listos para enfrentar la ilusión. El siguiente paso de su viaje dependerá de su capacidad para ver más allá de lo evidente». Phil intercambió una mirada con Wina. Habían enfrentado sus miedos internos, pero ahora se les pedía algo más, algo que no sabían cómo abordar. «¿Qué tipo de ilusión?», preguntó Phil, desconfiado. «¿De qué se trata esta prueba?». La guardiana sonrió de manera enigmática y levantó su cetro, apuntándolo hacia ellos. Al hacerlo, el aire a su alrededor cambió. El claro, que antes estaba vacío y tranquilo, comenzó a llenarse de formas y figuras, como si la realidad misma se estuviera disolviendo. «Aquí todo lo que ven puede ser cierto o falso», dijo la mujer. «Pero la ilusión no es solo lo que está fuera. A veces, las ilusiones más peligrosas son las que cargamos dentro de nosotros». De repente, el claro desapareció. Wina y Phil se encontraron en medio de una vasta llanura dorada, donde el cielo era de un azul intenso, sin una nube a la vista. A lo lejos, se erguían las cataratas soñadas, resplandeciendo como nunca antes. Pero algo no estaba bien. «Esto es», comenzó Wina, perpleja. «Esto no es real». «No puede serlo», añadió Phil. «Ya habíamos pasado por aquí, y las cataratas no eran así. Están demasiado perfectas». Sin embargo, a pesar de saber que estaban atrapados en una ilusión, la belleza del paisaje los atraía. Había algo reconfortante en aquel lugar tan sereno, casi hipnótico. «Pueden quedarse aquí si lo desean», dijo la voz de la guardiana, resonando en el aire. «Este lugar les ofrece todo lo que siempre han deseado: paz, tranquilidad, belleza eterna. Pero si eligen seguir adelante, deberán encontrar la salida de esta ilusión por sus propios medios». El corazón de Wina latía con fuerza. Por un momento, la idea de quedarse en ese lugar perfecto la tentó. Después de todo, ¿no era lo que buscaban desde el principio? Un refugio de maravillas y serenidad, lejos de las dificultades del mundo real. Pero algo en su interior le decía que no todo era tan simple. «Phil», dijo Wina, girándose hacia él, «no podemos quedarnos aquí. Es demasiado perfecto. Sabemos que no es real». Phil, quien hasta ese momento había estado contemplando las cataratas con una expresión de duda, asintió lentamente. «Tienes razón», dijo. «Esto es una trampa. Si nos quedamos aquí, nunca encontraremos la verdadera salida». Con determinación, ambos comenzaron a caminar, alejándose de la tentadora belleza de las cataratas. Pero con cada paso que daban, el paisaje a su alrededor cambiaba. Los árboles se alargaban, el cielo se oscurecía, y de repente, se encontraron caminando en un bosque oscuro y retorcido, completamente diferente al lugar donde habían estado antes. «Es la ilusión que cambia», dijo Wina. «Intenta confundirnos». «Tenemos que mantenernos firmes», respondió Phil. «No importa lo que veamos, debemos recordar que nada de esto es real».
Las sombras a su alrededor se movían como criaturas vivientes, y el viento soplaba con un lamento inquietante. El ambiente se volvía cada vez más opresivo, como si el bosque mismo intentara retenerlos. ¿Cómo salimos de aquí?, preguntó Wina, comenzando a sentir una punzada de desesperación. En ese momento, la voz de la guardiana volvió a escucharse, pero esta vez sonaba más distante. Para salir de la ilusión, deben encontrar el punto donde la verdad se esconde. Solo cuando puedan ver lo que realmente es, la ilusión se desmoronará. Wina cerró los ojos, tratando de calmarse. Recordó las palabras del espíritu junto a la laguna: el corazón no miente. Quizás la clave estaba en lo que sentían, no en lo que veían. Phil, creo que debemos confiar en lo que sentimos, dijo ella, abriendo los ojos con renovada convicción. Todo lo que vemos es una ilusión, pero lo que sentimos es real. Phil, entendiendo su intuición, tomó su mano. Tienes razón. No importa qué tan real parezca este lugar, si seguimos lo que llevamos dentro, encontraremos el camino. Juntos, con el corazón como brújula, comenzaron a avanzar. Las sombras retrocedieron, y el bosque se aclaró poco a poco, hasta que finalmente, el paisaje ilusorio se desvaneció por completo. De vuelta en el claro, la guardiana los observaba con una expresión de aprobación. Han pasado la prueba de la ilusión, dijo ella. Recuerden siempre, no todo lo que ven es real, pero lo que llevan dentro los guiará a través de cualquier sombra. Con un movimiento suave, la guardiana desapareció entre los árboles, dejando a Wina y Phil solos nuevamente. El camino por delante seguía siendo incierto, pero ahora sabían que la verdadera fuerza para continuar no estaba en el mundo que los rodeaba, sino en la conexión que tenían entre sí y en sus corazones. La luz de la luna, que antes parecía un faro guía, ahora brillaba débilmente a través del denso bosque que rodeaba a Wina y Phil. Habían pasado por la prueba de la ilusión, pero la sensación de haber superado una etapa les dio un breve respiro antes de enfrentarse a nuevos desafíos. El sendero ahora era angosto y sinuoso, bordeado por árboles altísimos cuyas ramas se entrelazaban, formando un túnel natural de sombras. Los murmullos del bosque se habían vuelto más intensos, como si voces etéreas y susurros inquietantes llenaran el aire. ¿Escuchas eso?, preguntó Wina, deteniéndose para escuchar con más atención. Phil asintió, frunciendo el ceño. Sí. Son como susurros, pero no puedo distinguir lo que dicen. Es como si el bosque intentara comunicarse con nosotros. Siguieron avanzando, el sonido de las voces se hacía cada vez más claro, pero el contenido de los susurros seguía siendo incomprensible. Los árboles parecían moverse a su alrededor, y el ambiente se volvía más pesado a cada paso. Estos susurros me ponen nerviosa, dijo Wina, su voz cargada de inquietud. ¿Qué crees que están tratando de decirnos? Phil se detuvo, miró a su alrededor y luego a Wina. Tal vez no se trata de lo que dicen, sino de cómo nos hacen sentir, dijo. Si el bosque intenta ponernos nerviosos, tal vez es porque quiere que olvidemos nuestro propósito. El sendero giraba bruscamente, llevándolos a un pequeño claro donde el aire se sentía más fresco. En el centro del claro, había una enorme roca cubierta de musgo, y en su superficie, se podía ver un patrón intrincado de símbolos y runas. Mira esto, dijo Phil, señalando la roca. Quizás los símbolos tienen algo que ver con los susurros. Wina se acercó a la roca, observando los símbolos con atención. Parecían cambiar sutilmente cuando los miraba desde diferentes ángulos, creando una sensación de movimiento. El eco de los susurros parecía resonar con los patrones en la roca. Creo que hay algo escrito aquí, pero no puedo descifrarlo, dijo Wina. Tal vez necesitamos entender los susurros para interpretar estos símbolos. Phil se inclinó sobre la roca y cerró los ojos, concentrándose en el sonido de los susurros. Poco a poco, empezó a distinguir fragmentos de palabras en el murmullo constante. Busca el eco, murmuró,
Eso es lo que puedo oír. Parece que los susurros están diciendo que busquemos algo. De repente, un susurro más fuerte y claro emergió del bosque. Encuentra el eco y el camino será revelado. Wina y Phil se miraron, comprendiendo que tenían que encontrar algo que resonara con los susurros para avanzar. Se adentraron de nuevo en el bosque, guiados por el eco de las voces que ahora parecían seguirlos. El sendero se estrechaba y se hacía cada vez más oscuro, pero el eco de los susurros parecía llevarlos en una dirección específica. La atmósfera se volvía más densa, y el aire parecía cargado de una energía palpable. ¿Qué crees que significa encontrar el eco?, preguntó Wina. Phil pensó por un momento antes de responder. Tal vez se refiere a encontrar algo que resuene con lo que hemos experimentado hasta ahora. Quizás el eco no es literal, sino una forma de representar algo más profundo. Finalmente, llegaron a un pequeño claro iluminado por la luz de la luna. En el centro del claro, había un viejo roble con una gran cavidad en su tronco. El eco de los susurros parecía ser más fuerte aquí, resonando desde el interior del árbol. ¿Deberíamos mirar dentro?, preguntó Wina, sintiendo una mezcla de temor y curiosidad. Phil asintió, y ambos se acercaron a la cavidad del roble. Con cuidado, miraron dentro y vieron algo sorprendente, una serie de espejos en miniatura colocados en un patrón circular. Estos espejos deben tener algo que ver con el eco, dijo Phil. Quizás reflejan el eco de nuestras propias emociones y pensamientos. Wina comenzó a ajustar los espejos, intentando alinear los reflejos para crear una imagen coherente. A medida que lo hacía, los susurros se volvieron más claros y definidos, como si los espejos estuvieran amplificando el eco. «Escucha esto», exclamó Wina. Los susurros están formando palabras. Phil miró los reflejos y leyó las palabras que se formaban. El corazón y la mente deben estar en armonía. Creo que eso es lo que estamos buscando, dijo Phil. El eco es nuestra forma de entender lo que llevamos dentro, de encontrar un equilibrio entre lo que sentimos y pensamos. Con esta revelación, los susurros comenzaron a desvanecerse, y el ambiente en el claro se volvió más tranquilo. El roble dejó de resonar con el eco de las voces, y el sendero frente a ellos se iluminó con una luz suave. Hemos encontrado el eco de nuestro interior, dijo Wina. Ahora, podemos seguir adelante con mayor claridad. Con renovada determinación, Wina y Phil continuaron su viaje, dejando atrás el claro y el roble. Sabían que aún quedaban pruebas por delante, pero ahora tenían una mejor comprensión de lo que significaba el eco de los susurros. La armonía entre sus corazones y mentes les daba la fuerza para enfrentar cualquier desafío que viniera. Después de superar la prueba del eco, Wina y Phil continuaron su viaje, guiados por la luz de la luna que ahora parecía más clara y cálida. El bosque comenzó a despejarse, y pronto se encontraron ante una entrada natural, formada por dos altos pilares de piedra cubiertos de musgo y enredaderas. La entrada se abría a un nuevo y misterioso terreno. Parece que estamos saliendo del bosque, dijo Wina, con una mezcla de alivio y curiosidad. ¿Qué crees que nos espera ahora?, Phil miró los pilares y el sendero que se extendía más allá. No lo sé, pero debemos estar preparados para cualquier cosa. Las pruebas han sido cada vez más desafiantes, así que no esperemos algo sencillo. Cruzaron los pilares y entraron en un jardín extraordinario, uno que parecía sacado de un sueño. El lugar estaba lleno de flores de colores vibrantes, arbustos recortados en formas fantásticas y árboles que parecían brillar con una luz propia. El aire estaba impregnado de un aroma dulce y envolvente. «Esto es hermoso», dijo Wina, asombrada. «Pero hay algo extraño en este lugar». Phil se inclinó hacia una flor particularmente hermosa, notando que sus pétalos reflejaban la luz de una manera inusual. «Es como si todo aquí tuviera un brillo mágico», dijo. «Pero, ¿por qué este jardín parece tan perfecto?». De repente, una figura apareció en el centro del jardín.
Era un hombre de apariencia elegante, con un traje de terciopelo verde y una máscara dorada que ocultaba su rostro. Su presencia parecía agregar un aire de misterio al ya enigmático jardín. «Bienvenidos al jardín de los espejismos», dijo el hombre, su voz resonando con un tono melodioso. «Aquí, las apariencias pueden ser engañosas, y cada elección que hagan revelará una verdad o una ilusión». ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Wina, sintiendo una mezcla de inquietud y curiosidad. El hombre se acercó lentamente, y el jardín pareció responder a su presencia. Las flores y arbustos se movían ligeramente, como si estuvieran vivos y atentos a lo que sucedía. «Este jardín es un lugar de pruebas», explicó el hombre. «Cada planta, cada árbol, tiene un propósito. Algunos de ellos son verdaderos y otros, meras ilusiones. Su tarea es encontrar el camino correcto a través de este lugar, reconociendo la verdad de la ilusión». Con un gesto elegante, el hombre señaló un sendero que se bifurcaba en dos direcciones diferentes. Cada sendero estaba rodeado por diferentes tipos de plantas, una con flores blancas y brillantes, la otra con flores oscuras y misteriosas. «Elijan sabiamente», dijo el hombre. «Uno de estos senderos los llevará más cerca de su destino, mientras que el otro los llevará a un callejón sin salida. Recuerden, lo que ven no siempre es lo que es». Wina y Phil se miraron, sintiendo la presión de la decisión que debían tomar. El jardín era encantador pero desconcertante, y sabían que esta prueba podría ser crucial para su viaje. «Vamos a observar más de cerca», sugirió Phil. «Tal vez podamos encontrar alguna pista que nos ayude a decidir». Comenzaron a explorar el jardín, observando las flores y los árboles. Mientras lo hacían, notaron que cada planta tenía un pequeño símbolo grabado en su base. Algunos símbolos eran familiares, como estrellas y lunas, mientras que otros eran extraños e incomprensibles. «Esos símbolos pueden tener algo que ver con la elección», dijo Wina. «Tal vez nos den una pista sobre cuál sendero es el correcto». Decidieron centrarse en los símbolos alrededor del sendero de las flores blancas. Al parecer, esos símbolos estaban asociados con la luz y la claridad, mientras que los símbolos en el sendero de las flores oscuras parecían estar relacionados con la sombra y el misterio. «Creo que debemos seguir el sendero de las flores blancas», dijo Phil. «Los símbolos parecen indicar que esa dirección es la correcta». Wina asintió, y ambos comenzaron a seguir el sendero de flores blancas. A medida que avanzaban, el jardín parecía cambiar a su alrededor. Las flores blancas se volvían más radiantes, y el aire se llenaba de una melodía suave y encantadora. Pero pronto, comenzaron a notar que el sendero se volvía cada vez más sinuoso y confuso. Los arbustos y árboles parecían moverse, creando una sensación de laberinto. «Esto no se ve bien», dijo Wina. ¿Estamos seguros de que elegimos el camino correcto?, Phil se detuvo y miró a su alrededor, notando que el jardín parecía cambiar con cada paso. Las flores blancas comenzaban a desvanecerse, y las sombras parecían alargarse. «Es posible que estemos entrando en una nueva prueba», dijo Phil. «Quizás el jardín está tratando de confundirnos». De repente, la figura del hombre en el traje de terciopelo apareció nuevamente, esta vez en medio del sendero. ¿Han llegado a un callejón sin salida?, preguntó el hombre con una sonrisa enigmática. «No estamos seguros», respondió Wina. «El jardín parece cambiar a nuestro alrededor». El hombre asintió, su máscara dorada reflejando la luz de una manera desconcertante. «El jardín de los espejismos no es solo una prueba de elección, sino también de percepción», dijo. «A veces, lo que parece una trampa es simplemente una prueba para ver cómo responden al cambio». Con un movimiento de su mano, el hombre hizo que el sendero se aclarara y se volviera más recto. El jardín recuperó su apariencia brillante y mágica. «Recuerden, no todo es lo que parece», dijo el hombre. «A veces, el verdadero camino se revela cuando aceptan que no pueden controlar todo».
Wina y Phil, agradecidos por la ayuda, continuaron avanzando por el sendero aclarado. Aunque el jardín seguía siendo un lugar lleno de ilusiones, su comprensión de la prueba les daba la confianza para seguir adelante. A medida que se acercaban al final del sendero, el jardín comenzó a desvanecerse, revelando un nuevo paisaje, una vasta pradera iluminada por el resplandor de la luna. «Hemos pasado la prueba», dijo Wina, sintiendo una mezcla de alivio y emoción. «Pero sé que aún quedan desafíos por delante». Phil asintió, mirando el nuevo paisaje que se extendía ante ellos. «Lo importante es que hemos aprendido a confiar en nuestras percepciones y a enfrentar las ilusiones con valentía». Con la lección del jardín de los espejismos en mente, Wina y Phil se adentraron en la pradera, preparados para lo que viniera a continuación en su viaje. La vasta pradera bajo la luz de la luna era serena y expansiva, ofreciendo un descanso momentáneo después de las pruebas del jardín de los espejismos. Wina y Phil caminaron durante varias horas, disfrutando del aire fresco y del cielo estrellado. Sin embargo, el sentido de calma se rompió cuando, en el horizonte, apareció una imponente estructura, una torre antigua que se alzaba solitaria en medio de la pradera. La torre era alta y estrecha, con paredes de piedra desgastadas por el tiempo. Su forma era irregular, como si hubiera sido construida sin una planificación precisa. El aire alrededor de la torre parecía estar cargado de una energía inquietante. «Esa torre no estaba ahí antes», dijo Wina, observando la estructura con cautela. «Debe ser una nueva prueba». Phil asintió, sintiendo una mezcla de admiración y aprensión. «Parece que tendremos que investigar. Cada desafío hasta ahora nos ha llevado a aprender algo nuevo. Tal vez esta torre oculta un secreto importante». Se acercaron a la base de la torre, donde una puerta de madera vieja y rechinante se erguía ante ellos. La puerta estaba adornada con intrincados grabados que representaban diversos símbolos antiguos. Wina empujó la puerta con cuidado, y ésta se abrió con un quejido bajo. El interior de la torre era oscuro, iluminado solo por la luz de la luna que se filtraba a través de las rendijas en las paredes. Las escaleras de piedra, gastadas por el tiempo, se enrollaban en espiral hacia arriba, y un escalofrío recorrió la espalda de ambos al adentrarse. «Vamos a subir», dijo Phil. «Parece que el verdadero desafío está en la cima». Subieron las escaleras lentamente, sus pasos resonando en el interior vacío. A medida que ascendían, el aire se volvía más denso y el silencio más profundo. Finalmente, llegaron a una sala en la cima de la torre. Era una habitación circular con paredes llenas de estanterías repletas de antiguos pergaminos, libros polvorientos y extraños artefactos. En el centro de la sala, sobre un pedestal de piedra, había una esfera de cristal que emanaba una luz suave y cambiante. La esfera parecía atraer su atención de manera irresistible. ¿Qué crees que es eso?, preguntó Wina, acercándose al pedestal. «No lo sé, pero parece importante», respondió Phil. «Tal vez contiene la respuesta que estamos buscando». Se acercaron a la esfera con cautela. Al tocarla, la esfera empezó a brillar más intensamente y una serie de imágenes comenzaron a proyectarse en las paredes. Las imágenes eran como visiones de diferentes lugares y eventos, paisajes deslumbrantes, ciudades antiguas y momentos históricos. «Estas imágenes parecen contar una historia», dijo Phil. «Quizás revelan algo sobre la misión que estamos llevando a cabo». Mientras observaban las proyecciones, una imagen en particular capturó su atención, un antiguo mapa con un recorrido que pasaba por las cataratas que habían estado buscando. La imagen mostraba un sendero oculto que conducía a una nueva parte del paisaje. «Eso debe ser un indicio de dónde debemos ir», dijo Wina. «El mapa nos está mostrando un camino que no habíamos visto antes». Justo entonces, una voz resonó en la sala, como si viniera de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. «El conocimiento está al alcance de aquellos que buscan la verdad con pureza de corazón. La esfera revela lo que está escondido a la vista».
La voz parecía estar dando un consejo o advertencia. Wina y Phil miraron el mapa con más atención, tratando de entender lo que significaba. La imagen de las cataratas se iluminó, y un sendero oculto apareció en la proyección, guiándolos a través de un terreno que parecía desconocido. «Tenemos que seguir ese sendero», dijo Phil. «Parece que el camino hacia las cataratas se oculta más allá de lo que hemos visto». Mientras la esfera dejaba de brillar y el mapa desaparecía, Wina y Phil sabían que tenían que salir de la torre y buscar el sendero revelado. Se dirigieron hacia la puerta de salida, con una nueva dirección en mente y una renovada determinación. Al salir de la torre, el cielo estrellado les daba una guía clara. La pradera parecía extenderse infinitamente, pero con la nueva información, podían ver un cambio en el terreno que los guiaba hacia su próximo destino. «Hemos aprendido mucho aquí», dijo Wina. «Ahora tenemos que usar ese conocimiento para continuar». Phil asintió, mirando hacia el horizonte con determinación. «Vamos a seguir el sendero revelado. Las cataratas están más cerca de lo que pensamos». Con el nuevo propósito, Wina y Phil se adentraron en la pradera, siguiendo el camino que les había sido mostrado por la Torre de los Secretos. Sabían que aún quedaban pruebas por superar, pero estaban preparados para enfrentar lo que viniera, con el conocimiento y la sabiduría que habían adquirido en su viaje. Con el nuevo mapa en mente, Wina y Phil continuaron su viaje a través de la pradera iluminada por la luna. El sendero oculto revelado por la Torre de los Secretos los guiaba hacia un terreno que parecía cada vez más accidentado y desafiante. A medida que avanzaban, comenzaron a notar que el paisaje se transformaba. Las suaves colinas y praderas daban paso a formaciones rocosas y cañones profundos. Finalmente, llegaron a un acantilado con una vista impresionante de un río caudaloso que serpenteaba a través del valle. En el borde del acantilado, encontraron una entrada natural en la roca, parcialmente oculta por la vegetación. La entrada era un arco de piedra cubierto de musgo y lianas, con un tenue resplandor emanando de su interior. «Esto debe ser la entrada que el mapa mostraba», dijo Phil, observando el resplandor con cautela. «Parece que debemos pasar por aquí para seguir adelante». Wina asintió, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Se adentraron en la entrada y se encontraron en un túnel oscuro, con paredes de piedra lisas y húmedas. La luz que emanaba de la entrada se desvanecía rápidamente, dejando solo la luz de sus antorchas para iluminar el camino. El túnel era largo y sinuoso, con el eco de sus pasos resonando en las paredes. Después de lo que les pareció una eternidad, llegaron a una gran cámara subterránea. La cámara estaba iluminada por una luz tenue que parecía provenir de una fuente invisible. En el centro de la sala había una gran puerta de piedra adornada con símbolos antiguos y tallados complejos. Al acercarse a la puerta, escucharon susurros etéreos flotando en el aire. Los susurros parecían provenir de la puerta misma, como si estuvieran tratando de comunicar un mensaje. ¿Escuchas eso?, preguntó Wina. Es como si la puerta estuviera hablando. Phil se acercó a la puerta y observó los símbolos tallados en ella. Parecían estar en un idioma antiguo que no reconocía. Los susurros se hicieron más claros, y una voz comenzó a formar palabras comprensibles. Para abrir la puerta, debes responder a la pregunta que el viento te hará, dijo la voz. Solo aquellos que comprendan la verdad podrán pasar. Wina y Phil miraron la puerta, buscando alguna pista sobre la pregunta. De repente, el viento que se filtraba a través de las rendijas comenzó a formar palabras en el aire. ¿Cuál es el tesoro más valioso que puedes encontrar en tu viaje?, preguntó la voz. Ambos se quedaron en silencio, reflexionando sobre la pregunta. El viaje hasta ahora les había enseñado muchas cosas y les había presentado numerosos desafíos, pero ¿qué era lo más valioso que habían encontrado? Creo que la respuesta es el conocimiento, dijo Wina finalmente. Hemos aprendido tanto sobre nosotros mismos y sobre el mundo en nuestro viaje. Eso es lo más valioso. Phil asintió,
estando de acuerdo con la respuesta de Wina. Estoy de acuerdo. El conocimiento y las lecciones que hemos aprendido son el verdadero tesoro. Cuando pronunciaron la respuesta, la puerta de piedra comenzó a vibrar y los símbolos tallados se iluminaron con un resplandor dorado. Los susurros se desvanecieron, y la puerta se abrió lentamente con un estruendo que resonó en la cámara. Más allá de la puerta, encontraron un pasillo que descendía en espiral hacia una cámara aún más profunda. La luz se volvía más cálida y acogedora a medida que avanzaban, y el ambiente se sentía más tranquilo. Finalmente, llegaron a una cámara grande con una fuente en el centro. La fuente estaba rodeada de cristales brillantes que reflejaban la luz de manera mágica. En el fondo de la fuente había un antiguo pergamino enrollado. Wina y Phil se acercaron a la fuente, sintiendo una sensación de paz y logro. Al desenrollar el pergamino, descubrieron un nuevo mapa con una indicación clara. La última etapa de su viaje los llevaría a través de una serie de cuevas subterráneas que se conectaban con las cataratas. Este mapa parece ser la clave para llegar a las cataratas, dijo Phil. Finalmente estamos cerca. Wina sonrió, sintiendo una mezcla de alivio y emoción. Sí, hemos superado muchos desafíos para llegar hasta aquí. Pero aún queda un último tramo de nuestro viaje. Recogieron el pergamino y se prepararon para continuar su camino a través de las cuevas subterráneas. Sabían que la última etapa de su aventura requeriría toda su fortaleza y sabiduría. Con el nuevo mapa en mano, Wina y Phil se adentraron en las cuevas, listos para enfrentar el último desafío que los llevaría a las cataratas soñadas. La puerta de los susurros había sido solo una etapa en su viaje, pero les había proporcionado la clave para el destino final. Adentrándose en las cuevas subterráneas, Wina y Phil se encontraron en un laberinto de pasillos brillantes, iluminados por una luz resplandeciente que parecía emanar de las paredes mismas. Los cristales que adornaban las paredes proyectaban patrones caleidoscópicos en el suelo y el techo, creando una atmósfera mágica y desorientadora. Esto es impresionante, dijo Wina, mientras admiraba los reflejos multicolores que danzaban alrededor. Pero también es un poco inquietante. ¿Cómo vamos a encontrar la salida en este laberinto? Phil examinó el mapa antiguo que habían encontrado en la fuente. El mapa mostraba una serie de caminos que se entrelazaban y se bifurcaban, pero la ruta exacta hacia las cataratas no estaba claramente delineada. Debemos confiar en nuestra intuición y en la guía del mapa, dijo Phil. Vamos a avanzar con cuidado y ver si podemos encontrar una pista. Empezaron a caminar por uno de los pasillos, tratando de recordar la dirección en la que iban. A medida que avanzaban, las paredes del laberinto se volvían cada vez más intrincadas y los caminos se bifurcaban en múltiples direcciones. El eco de sus pasos reverberaba en el laberinto, creando una sensación de aislamiento. De repente, escucharon un susurro suave, casi imperceptible. Se detuvieron y trataron de identificar la fuente del sonido. ¿Escuchaste eso?, preguntó Wina. Parece que alguien o algo está guiándonos. Phil escuchó con atención y siguió el susurro, que parecía provenir de un pasillo cercano. Siguieron el sonido hasta que llegaron a una cámara iluminada por una luz dorada. En el centro de la cámara había un pedestal con un cristal brillante en forma de esfera, similar a la esfera que habían encontrado en la Torre de los Secretos. Esto debe ser una pista, dijo Phil. Tal vez el cristal nos ayudará a encontrar el camino correcto. Wina se acercó al pedestal y tocó el cristal. Inmediatamente, una proyección de luz se extendió desde el cristal, mostrando un mapa tridimensional del laberinto. La proyección destacaba el camino correcto hacia las cataratas y señalaba varios obstáculos que debían superar. ¡Eso es increíble!, exclamó Wina. Este cristal está mostrándonos la ruta. Phil estudió el mapa proyectado y vio que el camino hacia las cataratas pasaba por una serie de obstáculos, incluidos pasadizos estrechos y trampas ocultas. Debemos seguir el camino señalado por la proyección, dijo Phil. Si seguimos este camino,
evitaremos los peligros y llegaremos a nuestro destino. Siguieron la guía del cristal a través del laberinto, sorteando trampas y navegando por pasadizos estrechos. La luz del cristal iluminaba su camino y les ayudaba a evitar los peligros ocultos. A medida que avanzaban, comenzaron a notar cambios en el ambiente. Los cristales en las paredes se volvían más grandes y sus reflejos más intensos. La luz dorada del cristal se mezclaba con la luz natural de las cataratas, creando una atmósfera cálida y acogedora. Finalmente, llegaron a una entrada grande, adornada con antiguas runas y tallados en la piedra. La entrada estaba parcialmente oculta por la vegetación y el agua que caía desde una altura, creando una cortina natural. «Eso debe ser», dijo Wina. «Las cataratas están detrás de esa entrada». Con renovada energía, se acercaron a la entrada y cruzaron la cortina de agua. Al pasar, se encontraron en una impresionante cueva con un enorme lago en el centro. Las cataratas caían desde una altura espectacular, creando un espectáculo de luces y sonidos. El sonido del agua y el resplandor de las cataratas llenaron la cueva con una sensación de asombro y logro. El esfuerzo y las dificultades de su viaje habían valido la pena. «Lo logramos», dijo Phil, sonriendo. «Finalmente estamos aquí». Wina miró las cataratas con admiración, sintiendo una mezcla de gratitud y satisfacción. «Este lugar es aún más hermoso de lo que imaginaba. Ha sido un viaje increíble». Se acercaron al borde del lago y observaron cómo el agua caía en cascada, creando un manto de vapor que brillaba a la luz de las cataratas. Sabían que aún quedaban desafíos por superar, pero estaban listos para enfrentar lo que viniera. Con el mapa antiguo y la guía del cristal, Wina y Phil se prepararon para explorar el último tramo de su aventura y descubrir los secretos que las cataratas guardaban. Con la llegada a la cueva que albergaba las cataratas, Wina y Phil sintieron que su aventura estaba a punto de alcanzar su clímax. El majestuoso espectáculo de las cataratas caídas en cascada y el lago que se formaba al pie de la gran caída eran verdaderamente impresionantes. Pero sabían que aún no habían llegado al final de su viaje, quedaba un último tramo por explorar. A medida que se adentraban más en la cueva, descubrieron un sendero estrecho que se deslizaba hacia la parte trasera de la cueva. Este sendero estaba cubierto por una fina capa de humedad y estaba apenas iluminado por la luz que se filtraba desde las cataratas. Con cada paso, el sonido del agua se volvía más suave, y una sensación de tranquilidad envolvía el aire. Finalmente, el sendero los condujo a una nueva cámara oculta, que parecía ser el corazón de la cueva. Esta cámara era un vasto espacio subterráneo, cuyas paredes estaban cubiertas de un brillante mineral azul que reflejaba la luz de las cataratas de manera fascinante. El ambiente estaba cargado de un eco peculiar, que resonaba cada vez que hablaban o movían algo. «Este lugar es increíble», dijo Wina, mirando las paredes iluminadas. «Pero el eco parece, casi como si estuviera intentando comunicarse». Phil asintió, observando cómo las ondas de sonido se reflejaban y amplificaban en el espacio. «Escuchemos con atención», dijo Phil. «Tal vez el eco tenga un mensaje para nosotros». Mientras se movían por la cámara, el eco empezó a formar palabras, creando un mensaje claro y coherente a partir de los sonidos de sus pasos y voces. Era como si la misma cueva estuviera tratando de decirles algo. Para encontrar el camino hacia el corazón de la montaña, deben escuchar el verdadero eco del pasado, dijo el eco, modulando y resonando en el aire. Wina y Phil se miraron, comprendiendo que el eco no era simplemente un fenómeno físico, sino una pista sobre cómo avanzar. Decidieron permanecer en silencio, permitiendo que los ecos y susurros naturales de la cueva tomaran el protagonismo. De repente, empezaron a escuchar fragmentos de antiguas historias y leyendas resonando en el eco, tales como cuentos sobre héroes y batallas antiguas, sobre el origen de las cataratas y los secretos ocultos en el corazón de la montaña. «Parece que el eco está contando una historia sobre la cueva y lo que debemos hacer», dijo Wina. «Tal vez necesitemos identificar los elementos clave de la historia».
Phil se concentró en los fragmentos de la historia que se escuchaban en el eco y trató de conectar los puntos. Los ecos mencionaban una antigua leyenda sobre una piedra mágica escondida en el corazón de la montaña, que tenía el poder de revelar la verdad a aquellos que eran dignos. «Creo que debemos encontrar esa piedra», dijo Phil. «La leyenda dice que solo quienes comprendan la historia del eco pueden acceder a la piedra mágica». Exploraron la cámara buscando cualquier indicio que pudiera llevarlos a la piedra. Encontraron varios símbolos tallados en las paredes, los cuales parecían estar relacionados con las historias mencionadas por el eco. Cada símbolo estaba asociado a un fragmento de la leyenda. Al combinar los símbolos con los fragmentos de la historia, descubrieron un patrón en la pared que parecía indicar una entrada secreta. Siguiendo el patrón, encontraron un mecanismo oculto en la pared que, al activarlo, reveló una abertura en el suelo. Descendieron por la abertura y se encontraron en una cámara más pequeña, donde, en el centro, había un pedestal con una piedra brillante de color azul intenso. La piedra parecía irradiar una luz calmante y vibrante. «Esta debe ser la piedra mágica de la que hablaba la leyenda», dijo Gwina. «Está justo en el corazón de la montaña». Phil se acercó al pedestal y tomó la piedra con cuidado. Al tocarla, la luz de la piedra se intensificó y una serie de visiones comenzaron a desplegarse en el aire. Las visiones mostraban la historia de las cataratas, los antiguos guardianes de la montaña y el equilibrio que la piedra mantenía. «Esta piedra parece tener el poder de revelar la verdad sobre el pasado y el futuro de las cataratas», dijo Phil. «Debemos usarla con sabiduría». Mientras sostenían la piedra, la cámara comenzó a temblar levemente, como si el equilibrio de la cueva se estuviera restableciendo. La luz de la piedra se volvió más estable, y el eco en la cámara se calmó, revelando una entrada que conducía a la salida de la cueva. «Parece que la piedra nos ha mostrado el camino», dijo Gwina. «Vamos a seguir adelante y descubrir qué nos depara el destino final». Con la piedra mágica en mano y el conocimiento adquirido de la historia del eco, Gwina y Phil se prepararon para abandonar la cueva y enfrentarse a la etapa final de su aventura. Sabían que las cataratas guardaban un secreto importante, y estaban listos para desvelar la verdad que les esperaba. Con la piedra mágica en mano, Gwina y Phil se adentraron en la entrada revelada por el eco. La luz de la piedra iluminaba su camino, guiándolos a través de un estrecho pasadizo que serpenteaba hasta una cámara final. Este último tramo estaba envuelto en una atmósfera de expectación y misterio. La cámara final era vasta y espléndida, con el lago de las cataratas extendiéndose en su centro. La luz de la piedra resonaba con el resplandor de las cataratas, creando un espectáculo de luces y sombras en las paredes de la cámara. En el centro del lago, justo bajo la caída de agua, se erguía un pedestal antiguo hecho de una piedra dorada. Gwina y Phil se acercaron al pedestal y colocaron la piedra mágica sobre él. Al hacerlo, la piedra comenzó a brillar intensamente, y las cataratas comenzaron a emitir un canto suave, como si respondieran a la presencia de la piedra. El agua en el lago empezó a brillar y a ondular con una energía mística. De repente, la caída de agua se dividió en dos, revelando una cavidad oculta detrás de las cataratas. Gwina y Phil cruzaron el puente de agua que se había formado y entraron en la nueva cavidad. En el interior, encontraron una antigua cámara de altar con inscripciones y símbolos en las paredes. En el centro de la cámara había un gran libro encuadernado en cuero, con una cerradura dorada. «Este libro debe ser el corazón del secreto de las cataratas», dijo Gwina, observando el libro con admiración. «Vamos a ver qué contiene». Phil tomó el libro y, al abrirlo, las páginas se llenaron de luz, revelando un mapa antiguo que mostraba la historia de las cataratas y sus guardianes. El texto narraba cómo las cataratas habían sido creadas para mantener el equilibrio entre el mundo natural y el espiritual. Los guardianes de las cataratas habían sido elegidos para proteger este equilibrio y asegurarse de que la energía mágica de la piedra no cayera en manos equivocadas. Así que las cataratas no solo son un lugar mágico, sino también un punto crucial para mantener el equilibrio del mundo, dijo Phil.
La piedra y el libro están aquí para asegurarse de que solo aquellos con un corazón puro puedan acceder a este conocimiento. Wina asintió, comprendiendo la importancia del descubrimiento. Hemos aprendido tanto en este viaje. La verdadera magia no está solo en los lugares que hemos visitado, sino en el conocimiento y las lecciones que hemos obtenido. Mientras leían el libro, descubrieron que el secreto final de las cataratas era un mensaje sobre el poder de la conexión entre los seres humanos y la naturaleza. La piedra mágica y el libro eran símbolos de la sabiduría que se encontraba en la armonía con el mundo natural. Este conocimiento es lo que debemos compartir con el mundo, dijo Wina. La verdadera magia está en la comprensión y el respeto por la naturaleza. Phil cerró el libro y lo colocó de nuevo en el pedestal. La luz de las cataratas se desvaneció suavemente, y la caída de agua se restableció a su forma original. La cámara se llenó de una paz serena y duradera. Con el corazón lleno de gratitud y un profundo sentido de logro, Wina y Phil salieron de la cámara final. Regresaron al borde del lago, donde la luz de la luna y el resplandor de las cataratas se entrelazaban en una hermosa danza de colores. Hemos completado nuestra misión, dijo Phil. Este lugar ha cambiado nuestras vidas para siempre. Wina miró las cataratas una última vez, sabiendo que el viaje había sido mucho más que una simple aventura. Había sido una exploración profunda de sí mismos y del mundo que los rodeaba. Sí, ha sido una experiencia inolvidable. Ahora sabemos que el verdadero tesoro es la sabiduría y la conexión con lo que es más importante. Con un último vistazo a la maravilla de las cataratas, Wina y Phil comenzaron su regreso, llevando consigo el conocimiento y las experiencias que habían adquirido. Su viaje había llegado a su fin, pero el impacto de su aventura perduraría en sus corazones y en las historias que compartirían con el mundo.